Que tu Espíritu Santo guíe nuestro hablar, nuestro predicar para la gloria de Cristo, para la gloria del Padre. Y que tu Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento y nuestro corazón con el poder que hay en tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, bendice nuestra vida con tu palabra. En el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todas estas cosas. Y confiados en que tú oyes la oración y en tu bondad nos respondes, te damos muchas gracias. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 32 y el 33. San Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33. Lo que vamos a leer a continuación en estos dos versículos del Evangelio según San Juan son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hablando acerca de un importante asunto, acerca del sacrificio que Él iba a realizar en la cruz. En estos dos versículos vamos a poder ver cómo el Señor se refiere a la forma en que habría de morir y lo que habría de lograr con su muerte en la cruz. Algo maravilloso, algo extraordinario. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Siéntense, hermanos, por favor. Aleluya. No era la primera vez que el Señor Jesús hablaba acerca de su muerte. La muerte no fue algo que lo sorprendiera a Él. A la gran mayoría de nosotros la muerte nos va a sorprender, pero a Él no. A Él no. Él sabía que había venido a dar su vida en rescate por muchos. Y Él habló en muchas ocasiones acerca de su muerte, para dar a conocer a quienes le escuchaban el propósito y los alcances que tendría su muerte. Y en este pasaje que acabamos de leer, Él da a conocer que inclusive sabía la forma en que Él iba a morir. Él sabía la forma en que iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Él dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, si fuere levantado de la tierra. El verso 33 nos aclara, dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hoy nosotros sabemos, conociendo la historia bíblica, cómo murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo murió, hermanos? Murió crucificado. Amén. Murió clavado en una cruz. Los romanos practicaban ese tipo de pena capital, ese tipo de castigo a lo peor de los malhechores. A la escoria de aquel tiempo la castigaban de esa manera. Muchos hombres fueron crucificados. La Escritura nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue al monte de la calavera, iban también juntamente con Él otros dos que eran malhechores y también fueron crucificados. Tenían que cargar su madero, tenían que llevar la pesada cruz, salir de la ciudad de Jerusalén llevándola, por lo que hoy se conoce como el Vía Crucis o la Vía Dolorosa, pues no eran crucificados dentro de la ciudad, sino que eran llevados fuera de la ciudad. Salían de la puerta principal de la ciudad y fuera de la ciudad eran crucificados en un lugar llamado el Monte de la Calavera. Llevaban su cruz,
Y una vez que llegaban ahí, eran amarrados y eran clavados. Una vez que estaban clavados en el madero, procedían a levantar la cruz. Y entonces quedaba allí exhibido, expuesto al vituperio de todos los que se reunían como espectadores para tan cruento espectáculo. Allí quedaban levantados los crucificados, expuestos en una cruz, para que los soldados, para que la multitud les escarneciera. Hablando acerca de esto, pareciera que los vituperios respecto a nuestro Señor Jesucristo fueron todavía mayores que los que cualquier otro crucificado hubiera podido recibir. Se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, si este es el Hijo de Dios, que descienda de la cruz para que creamos. ¿Cuántos milagros hizo mientras estuvo ejerciendo su ministerio? Y no creyeron. Y ahora le decían: bájate de la cruz para que creamos. Pero él no podía descender de la cruz, porque descender de la cruz no hubiera significado que él tuviera mayor poder que ellos. Descender de la cruz hubiera significado renunciar a la única posibilidad que existía para nosotros. No se trataba de él, se trataba de nosotros. La única posibilidad para nosotros de ser salvos, la única posibilidad para nosotros de que nuestros pecados sean perdonados, la única posibilidad que existía para nosotros de que no fuésemos a la condenación eterna, sino que fuésemos trasladados al reino de Dios, la única posibilidad para nosotros era que el Hijo de Dios estuviera en la cruz, que Él muriera por nosotros. Detrás de esas burlas, detrás de esas expresiones de decirle: bájate de la cruz, no podemos entender otra cosa, sino que quienes la decían, aparte de no tener entendimiento, estaban siendo utilizados por el mismo diablo. Pues la victoria de Jesús se selló en la cruz. En la muerte Él no fue derrotado, en la muerte Él fue victorioso. Aleluya, bendito sea su nombre. De esa forma Él habría de morir, siendo levantado. Pero miren, antes de que esto ocurriera, antes de que inclusive se gestara la traición, antes de que Judas le entregara por 30 piezas de plata, antes de que vinieran con palos a arrestarlo, Él sabía lo que iba a suceder. Y yo, se refiere a Él, si fuere levantado, y si fue levantado, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sí dice así, amados hermanos? San Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál sería el evento en la vida de nuestro Salvador que habría de producir semejante cosa tan maravillosa de atraer a todos hacia Él? Cuando Él nació, algunos vinieron a Él. Por cierto, muy pocos. Unos cuantos pastores, unos magos que vinieron de Oriente, y unos poquitos que, aún sabiendo que había nacido el rey, ni siquiera se dignaron a ir a buscarlo, sino que dijeron: nació en Belén. Bueno, vayan y verifiquen que nació y vienen y me avisan. Cuando Jesús nació, realmente convocó a muy pocos mortales. Cuando Jesús nació, muy pocos vinieron a Él. No podemos decir lo mismo de las huestes celestiales, porque los ángeles todos vinieron a alabarle cuando Él nació. Pero en cuanto a los mortales, precisamente a quienes Él venía buscando, muy pocos vinieron a Él cuando Él nació. Más adelante, cuando Él empezaría su ministerio de predicación a la edad de 30 años, empezó a atraer a la gente. Él empezó a traer la predicación del evangelio del reino de Dios.
No es que los judíos no hubieran oído un mensaje que viniera de parte de Dios. Ellos tenían la ley de Moisés. Ellos tenían maestros de la ley que les hablaban acerca de las cosas de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo aparece predicando el evangelio del reino, su predicación es completamente nueva. Su predicación es completamente diferente. No solo había frescura en su enseñanza, sino que su doctrina tenía autoridad y tenía poder. Y cuando él comenzó a anunciar el evangelio del reino, empezó a atraer a mucha gente. Empezaron a venir muchos. Y cuando él empieza a hacer milagros, muchos empezaron a creer en él por los milagros que él hacía. Así que con su predicación y con sus milagros logró atraer a muchos. La Biblia registra que hubo ocasiones en que tuvo auditorio de más de 5,000 personas. ¿Se imagina dirigirse a más de 5,000 personas en aquel tiempo cuando no existían estos recursos? De los micrófonos, de las bocinas, 5,000. En otra ocasión más de 3,000. Y allí estaban cerca de él. Y sus enemigos religiosos, los fariseos llenos de envidia, cuando veían esto decían: miren, no ganamos nada, todo el mundo se va tras él. Podríamos decir que era el tiempo de popularidad de Jesús, cuando muchos le seguían. En una ocasión él se dirige hacia la multitud y les dice: ustedes solamente me siguen por la comida. Y es que hubo ocasiones en que el Señor, cuando terminaba de predicar, mandaba que todos se sentaran y les daba de comer a todos. Aunque hubiese poco, Él lo multiplicaba. Multiplicó los panes, multiplicó los peces y les dio de comer a todos. Y una vez que se hubieron saciado, todavía hubo que recoger y llenaban cestos de lo que sobraba. Pero les dice el Señor en cierta ocasión: ustedes solamente me siguen por la comida. Y entonces su predicación ya no fue muy popular. Además, su enseñanza confrontaba al ser humano en cuanto al pecado, invitándolos, o más bien exhortándolos al arrepentimiento. Y la popularidad de Jesús pasó, y entonces muchos que en un tiempo le siguieron, después se fueron. Esto sigue pasando el día de hoy, cuando hay gente que viene a Jesús y no es traída por Jesús. Cuando alguien viene a Cristo, tiene que ser traído por Cristo mismo. Amén. A veces nosotros, los pastores, los que presidimos una congregación, como que estamos preocupados por algún método que nos ayude a atraer a la gente. Y ha habido pastores y líderes que dicen: bueno, vamos a hacerle de esta manera y vamos a hacer esto otro, y han usado muchos recursos, quizá válidos, quizá legítimos. Pero yo le digo, hermano, si alguien es traído al camino de Dios y no es por Cristo, si lo trajo otra cosa, si lo trajo la música, si lo trajo la forma de alabanza, si lo trajo la forma de doctrina, la forma de gobierno, si lo trajo cualquier otra cosa que no sea Cristo, ¿sabe cuál es el destino de esas personas? Darse la vuelta y después irse. Porque solamente puede permanecer en Cristo aquel a quien lo ha traído Cristo. Cuando en aquella ocasión el Señor les dice esas palabras tan duras, les digo que muchos se dieron la vuelta y se fueron. Y aún de sus discípulos le llegaron a decir: Señor, tú hablas palabras muy duras, tus palabras son duras. Y el Señor se voltea y les dice, y pareciera hasta sarcasmo, ¿verdad? Pero se voltea y les dice: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Y se adelanta Pedro, el impetuoso Pedro, el impulsivo Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedaron con él. Pero ya no eran los miles, ya eran pocos. Así que en su nacimiento algunos fueron atraídos a él. En su ministerio y por los milagros y la predicación, otros fueron atraídos a él. Pero ¿cuál sería el evento? ¿Cuál sería el acontecimiento que finalmente lograría que un gran número de millones, no de miles ni de cientos, de millones de hombres y mujeres vinieran a Cristo? ¿Cuál sería ese evento? Este evento que él dijo: y yo, si fuere levantado. No su nacimiento, no el desarrollo de su ministerio, sino su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. ¿Lo puede decir conmigo? Su muerte en la cruz. Aleluya. Su muerte en la cruz habría de ser el acontecimiento en la cual se vería la máxima expresión de autoridad, de poder, de gracia. Ese momento en el cual él estuviera no solamente hablando del amor, sino entregando su vida por amor de nosotros. Su muerte en la cruz sería el más elocuente de sus sermones. Su muerte en la cruz sería el más grandioso de sus prodigios, porque llevaría sobre su cuerpo los pecados de todos los hombres. ¿Quién podría llevar a cabo semejante empresa? Como dice el profeta Isaías, solamente en él la voluntad de Jehová sería prosperada. Él era el único que podía salvar. Él era el único, por su calidad moral, por su carácter santo, por su carácter de completa virtud. Él era el único que podría morir para salvarnos. Gloria a su nombre. Este acontecimiento tiene que marcar el centro de la predicación evangélica donde quiera que se predique la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe en su carta a los Corintios, le dice en uno de sus párrafos, capítulo 2, verso 2, le dice: y cuando yo fui a vosotros, no fui a vosotros con palabras de sabiduría, porque no me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Predicar de Cristo crucificado es lo que ha de hacer que el pecador venga a Cristo. Contemplarlo por la fe en una cruz, no físicamente viendo una cruz, un cuadro pintado, una escultura. No. Esa visión no ayuda. Tú tienes que contemplarlo por la fe en tu espíritu. Cuando oyes hablar de que el Hijo de Dios fue golpeado, fue castigado, fue molido, fue traspasado, fue muerto en la cruz, tú tienes que saber que a él no le hicieron eso porque fuese alguien débil. Tú tienes que saber que él permitió que le hicieran eso, aunque él era y es y será el Todopoderoso. Él llevó a la máxima expresión en la cruz la enseñanza que dijo a los suyos: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo que si tu enemigo te golpea en una mejilla, tú te voltees y le pongas la otra. Él llevó a su máxima expresión la enseñanza del humillarse, del someterse voluntariamente. Él no fue sometido, él se sometió voluntariamente. Él no fue humillado, él se humilló a sí mismo. Y como él lo dijera: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los hombres, todos los hombres de todas las edades, de todas las épocas, tienen que saber esto: que el Hijo de Dios vino al mundo a morir por nosotros.
Nosotros teníamos sobre nosotros la más espantosa condena, la más terrible carga, el más terrible destino. Y nosotros no lo podíamos cambiar. Nuestros padres no lo podían cambiar. Nuestros amigos y las personas que nos aman no los podrían cambiar. Nuestras buenas obras no podían cambiar eso. El hecho de tener una religión tampoco lo cambiaría. ¿Qué podría entonces cambiar nuestro destino? Un evento crucial, glorioso, que el Hijo de Dios fuera a la cruz a morir por nosotros. Ese año, dicen unos, el año 33 de nuestra era, fue el año que marcó el parteaguas en la historia de los hombres. El día, el tiempo en el que se cumplió la gracia, el amor, la justicia, y se manifestó todo eso de parte de Dios para salvarnos a nosotros. Pero todo esto tiene que ver con uno que murió crucificado. Si Él no hubiera muerto crucificado, si Él no hubiera muerto de esa manera, si Él no hubiera muerto de esa manera, no hubiera podido redimirnos. Su muerte tuvo que ser así de cruenta. La sangre tenía que estar presente. La sangre tenía que ser exhibida, derramada en su totalidad, hasta que en su cuerpo ya no quedara una gota de sangre. Dice la Escritura que se acercó un soldado romano y le traspasó el costado para verificar su muerte. Y esa última herida que le hacen en la cruz provoca que le salga sangre, y dice después agua. ¿Cuánta sangre quedaba en su cuerpo? Ni una gota. Toda esa sangre fue derramada, toda. A él le hicieron literalmente lo que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto, cuando alguna persona del pueblo que quería que sus pecados se expiaran con una ofrenda y no tenía mucho dinero para comprar un cordero o un macho cabrío, no tenía para comprar un animalito más grande, los pobres compraban unos pichones y llevaban la tortolita, y el sacerdote degollaba la tórtola, lo ponía de cabeza sobre el altar, derramaba toda su sangre, y dice el antiguo pacto que lo exprimía, lo vaciaba de toda su sangre. Cristo fue vaciado en la cruz. Empezó a derramar esa sangre preciosa en el huerto cuando estaba orando. Después ante Pilato, después ante Herodes, y toda la vía de la salida de Jerusalén hasta el monte fue derramando su sangre, y en la cruz la derramó completa y totalmente. Pero su muerte tenía que ser así. ¿Sabes por qué? Porque solamente existe un elemento en el universo que tiene poder para limpiar el pecado. Solamente hay un elemento en el universo. Uno de los profetas le dice a su pueblo: aunque te laves con jabón y aunque amontones lejía sobre ti, la mancha de tu pecado prevalecerá. Pero hay un elemento en el universo único, precioso, que tiene poder para limpiar. ¿Cuál es? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cuando el apóstol Juan escribe de este asunto, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Él tenía que morir así, levantado en una cruz. En esa sangre tenemos el perdón de nuestros pecados, y por su herida también somos curados. También tenemos sanidad para nuestro cuerpo en las heridas de Jesús. Bendito sea su nombre. Ahora este Cristo que está allí, muerto, sí, muerto, murió, ciertamente murió, no fue un desmayo, no, Él ciertamente
murió, como dicen las Escrituras, pero ese Cristo allí muerto tiene un poder maravilloso. A través de los siglos, a través de las edades y hasta el día de hoy sigue atrayendo a millones, sigue atrayendo a millones que miramos al crucificado y ya no le vituperamos y ya no le cuestionamos. Millones hemos venido a la cruz de Jesús para contemplarle y agradecerle que lo haya hecho por nosotros, que haya entregado su vida con el amor más grande que alguien hubiera podido tener por nosotros. ¿Usted es de esos millones de los que estoy hablando, hermano? ¿Usted ya vino a la cruz de Cristo por la fe a decirle gracias? Gracias por haber muerto por mí. Gracias por haber llevado tú en tu cuerpo el castigo de mi paz. Lo que ahora yo puedo disfrutar, lo que ahora yo tengo y que a mí se me da gratuitamente, a ti te costó el más alto precio. Porque a nosotros todas las bendiciones nos son dadas por gracia, son regalos de Dios, pero hubo un precio que se pagó. No lo pagaste tú, no lo pagué yo, lo pagó Jesús. Y Él tiene ese poder para atraer a los hombres a que vengan a contemplarle en la cruz para que crean en Él. ¿De dónde nos atrajo? Mire qué grande es el poder de atracción de Jesús. Algunos de nosotros estábamos sumergidos en un lodo pegajoso, en un lodo cenagoso. Mientras más nos movíamos, más nos hundíamos allí. No es que me complazca en recordárselo, pero ¿cuántos se acuerdan de esa vida sin Cristo? Era un fango que nos tenía sucios de los pies a la cabeza. No podíamos librarnos, pero hubo un poder que nos atrajo, nos sacó, nos rescató de ahí. El poder de Cristo crucificado. Otros estaban en las tinieblas más densas, a donde no puede penetrar ni el más pequeñito rayo de luz. Se dice que, por ejemplo, en los mares, la luz del sol logra penetrar hasta alguna cierta cantidad de metros, pero después, en la profundidad de los océanos, todo es oscuridad, donde ya no puede llegar la luz. Y muchos hombres y muchas mujeres estaban allí en el imperio, en la potestad de las tinieblas. Ellos no podían salir, nadie podía ir por ellos a sacarlos, pero hubo un poder que nos sacó de las tinieblas, el poder de Cristo. Por eso Él decía: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y nos ha atraído a Él, aleluya. Nos sacó del pecado, nos sacó de la inmundicia, nos sacó de las tinieblas, de la muerte, de la idolatría, de la ignorancia espiritual. De todo eso nos libró con su gran poder. Bendito sea el Señor. A veces pensamos, cuando se trata de empezar a llevar una vida espiritual, a veces creemos que ese noble propósito nace en nosotros. Algunos dicen: ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí voy a ir a un templo, ahora sí me voy a acercar, ahora sí voy a ir con mi familia, ahora sí voy a ir con mi amigo, mi vecino que me ha estado invitando. Quiero decirte que ese noble sentimiento no sale de tu corazón. No es que tú un día determines: ahora sí lo voy a ir a buscar. Hay uno que lleva mucho tiempo buscándote. Antes de que tú siquiera pensaras en empezar a buscarlo, Él te estaba buscando. Antes de que tú siquiera supieras lo que se siente en el corazón amarlo, Él ya te amaba. Así que esto de que nosotros ahora buscamos al Señor es solamente una expresión en la que tratamos de dar a entender algo que está marcando una diferencia en nuestra vida, pero en realidad no es que le estemos buscando. Él dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. ¿Por qué estamos nosotros ahora oyendo la palabra del Señor? ¿Por
¿Por qué estamos ahora en un camino nuevo y de vida y de esperanza? ¿Porque un día tuvimos el buen tino de empezar a buscarle? ¿O más bien es por su gracia maravillosa que nos atrajo, que usó muchos medios, que usó muchas circunstancias y muchas personas, y que nos atrajo, como dijera el profeta, con cuerdas de amor? Con cuerdas de amor, dice el profeta. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amados hermanos, hoy Cristo sigue atrayendo. A nosotros nos atrajo Cristo. Amén, hermanos. Yo quiero repetirle esto, invitarle a que usted reflexione, que esto quede bien claro en su corazón. Yo a veces he conocido de personas que dicen: yo voy a cierto lugar porque me gusta cómo predica el que predica ahí. O yo voy a cierto lugar porque me gusta cómo cantan los que cantan ahí. O yo voy a cierto lugar porque me gusta X o Z cosa de ese lugar. Yo quiero repetirle: si a usted lo está trayendo a Cristo alguien o algo que no sea Cristo, te tiene que traer Cristo. Te tiene que traer Cristo. Tú y yo tenemos que estar conscientes y entendidos que detrás de los medios que Él se haya valido está su amor, su paciencia, su ternura, su poder para traernos a Él. Amados hermanos, esto nosotros hoy ya lo sabemos. Muchos de nosotros no solo lo sabemos, sino que ya lo hemos experimentado, gloria a Dios. Pero hay mucha gente que necesita oír más de esta historia. Y con la ayuda del Señor, hermanos, con la ayuda de Dios, nosotros vamos a continuar llevando su palabra por el templo, por las casas y por muchos lugares. Ustedes saben, hermanos, que fueron 3 años que el Señor nos concedió de estar predicando cada sábado en la televisión. Hace 5 sábados que no se ha transmitido un programa. Pero dentro de no muchos días vamos a reanudarlo, hermanos, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a seguir. ¿Por qué? Porque esto es parte del trabajo de nosotros como iglesia. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También dice en otro evangelio: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos que seguir predicando a Cristo. Tenemos que seguir anunciando que el Hijo de Dios vino a salvar, porque el conocimiento de esa enseñanza va a hacer que otros sean atraídos hacia Él. Porque ¿cómo van a buscar al que no conocen? O como dice el apóstol: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a seguir nosotros predicando la palabra del Señor para que otros más sean atraídos a Él. Pero si en esta noche hubiese alguno aquí que todavía no ha venido a Cristo, con un corazón quebrantado, con un espíritu humilde, en esta hora puede hacerlo. Puede venir, decirle: Señor, quiero seguir al que murió en la cruz. Quiero seguir al que murió por mí, al que dio su vida por mí y después se levantó de los muertos. ¿Por qué no vamos a seguir a uno que está muerto? Ciertamente murió, pero al tercer día resucitó, aleluya. Y nuestro Cristo ahora está vivo, con todo poder y con toda autoridad, aleluya. Póngase de pie, hermano, por favor, en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.
Y vamos a pedirle ahora, si alguno se siente atrapado todavía en la vida pasada, si alguno se siente atrapado en algún vicio, en alguna expresión de pecado que sabe que tiene que dejar pero no puede dejar, Cristo tiene poder para hacerte libre, libre del pecado, libre también de las enfermedades. El Señor Jesucristo en esta hora puede y quiere manifestar su poder librando. Si tú se lo quieres pedir, ahí donde estás, allí donde estás, puedes decirle: Señor, ten misericordia de mí, sálvame, líbrame, atráeme a tu cruz, en la cual hallo perdón. Oremos, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Si quiere doblar sus rodillas, siéntase con libertad de hacerlo. Señor bendito, en esta hora hemos hablado tu palabra, la palabra, Señor, la hermosa historia, el poderoso evangelio de nuestra salvación. Lo hemos recordado una vez más, lo hemos anunciado una vez más, para que los que ya estamos en tu camino seamos confirmados por el evangelio, y quienes todavía no te conocen de una manera personal puedan venir a ti, atraídos por tu amor, atraídos por tu poder y por tu misericordia. Oh Señor, tú quieres traer a los pecadores a ti, para que no encuentren en ti el pago o la venganza, sino el perdón y la misericordia. Tú estás llamando a los pecadores que vengan a ti, los que están cargados, los que están cansados, y tú prometes darles descanso, darles paz en su mente, en su espíritu, en su corazón, en su cuerpo. Solo tiene que oír la voz del Espíritu Santo que le está llamando. Solo tiene que hacer caso a la tierna voz del Salvador. Oh Padre, pero la obra es tuya. No es nuestro denuedo, el cual nos falta mucho todavía. No es nuestra sabiduría, no es nada que haya en nosotros. Es la obra de tu Espíritu Santo que se mueve en los corazones, que se mueve en el espíritu del hombre, para redarguirle, para convencerle, para seducirle. Como decía el profeta Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo y fui seducido. Oh Señor, que tu amor y tu gracia seduzcan a los pecadores para traerles a ti, que perdonas, que das una vida nueva, que ofreces vida eterna y salvación. Oh Señor, trae a las almas, salva las almas, Señor. Concédenos también a nosotros como iglesia seguir predicando tu palabra. Danos nuevas fuerzas, amplía nuestra visión y aumentanos la fe para poder continuar con la tarea de la predicación, porque es necesario que sigamos predicando. Pues cuánta gente no conoce, cuánta gente no ha oído, y quizá muchos que han oído pero no han comprendido, no han entendido, Señor, y es necesario seguir predicando tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para hacerlo, con las puertas que tú nos abras, con los medios que tú nos des, y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén.